A los ojos del público, Clarisa Molina siempre parecía tenerlo todo. Belleza, fama, éxito, carisma y una carrera que crecía con una velocidad impresionante frente a millones de espectadores. Durante años, su sonrisa iluminó programas de televisión, alfombras rojas y entrevistas donde todos creían conocer a la mujer detrás de las cámaras. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de aquella imagen perfecta, existía una historia de amor guardada en silencio durante mucho tiempo. Lo amo, y creo que siempre lo hice. La frase cayó como una bomba emocional entre sus seguidores. No ocurrió en medio de un espectáculo exagerado, ni durante una estrategia publicitaria. Fue una confesión inesperada, pronunciada con la voz entrecortada, y los ojos llenos de emociones que parecían haber permanecido escondidas durante años. A sus 34 años, Clarisa Molina finalmente rompió el silencio y habló del hombre que, según sus propias palabras, marcó su corazón para siempre. Pero para comprender el peso de aquella confesión, es necesario regresar al principio. Mucho antes de las cámaras, antes de los vestidos elegantes y antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión hispana. Porque la historia de Clarisa no comenzó en un escenario brillante. Comenzó en medio de sacrificios. Desde pequeña, Clarisa entendió que la vida rara vez regalaba oportunidades fáciles. Creció en un hogar donde los sueños parecían demasiado grandes para las circunstancias económicas que rodeaban a su familia. Sin embargo, había algo distinto en ella. Algo que incluso sus maestros notaban cuando apenas era una niña. Tenía una presencia imposible de ignorar. No era solamente su belleza. Era su energía, su manera de mirar al futuro como si supiera que algún día escaparía de todas las limitaciones que intentaban detenerla. Mientras otras jóvenes soñaban con fiestas o popularidad escolar, Clarisa soñaba con escenarios, con entrevistas, con convertirse en alguien capaz de inspirar a otras mujeres latinas. Sin embargo, el camino estuvo lleno de heridas invisibles. Durante años, tuvo que enfrentar críticas relacionadas con su apariencia, inseguridades personales y momentos de profunda soledad emocional. En más de una ocasión pensó en abandonar sus sueños, pero algo dentro de ella seguía empujándola hacia adelante. Quizá porque, incluso en sus momentos más difíciles, había alguien que la motivaba en silencio, un hombre del que nunca hablaba públicamente, un hombre que jamás aparecía en titulares, un amor que, según personas cercanas a la presentadora, existía mucho antes de que ella ya alcanzara la fama internacional. Cuando Clarisa comenzó a ganar notoriedad en concursos de belleza, la presión mediática se volvió brutal. Cada movimiento era analizado, cada fotografía generaba comentarios. Cada rumor sentimental aparecía inmediatamente en redes sociales. Y fue precisamente en ese momento cuando ella decidió esconder por completo su vida privada. No quería que destruyeran algo importante para mí, confesó años después. Aquellas palabras despertaron miles de preguntas entre sus fanáticos. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué ocultarlo durante tanto tiempo? ¿Y qué ocurrió realmente entre ellos? Durante años, los medios especularon sobre romances pasajeros, empresarios famosos, artistas y figuras del entretenimiento. Pero Clarisa jamás confirmaba nada. Sonreía frente a las cámaras, evitaba responder y cambiaba rápidamente de tema. Muchos interpretaron su silencio como frialdad emocional. Pero la realidad era mucho más compleja, porque mientras su carrera crecía, su corazón parecía quedarse atrapado en una historia que nunca logró cerrar completamente. Las personas cercanas a la conductora aseguran que hubo una etapa particularmente difícil en su vida emocional. Una época marcada por largas noches de ansiedad, dudas internas y lágrimas silenciosas que nadie veía. En televisión seguía brillando, pero fuera del escenario, luchaba contra sus propios sentimientos. Había aprendido a ocultar el dolor detrás de la elegancia, y eso terminó convirtiéndose en parte de su personalidad pública. Las audiencias sí veían a una mujer fuerte. Pero en privado existía una Clarisa mucho más vulnerable. Una mujer que amaba profundamente y que temía volver a sufrir. Con el paso de los años, Clarisa Molina se transformó en uno de los rostros más queridos de la televisión hispana.
Su presencia en programas de entretenimiento la convirtió en una figura admirada no solamente por su talento, sino también por su cercanía con el público. Parecía feliz, parecía plena, parecía haber encontrado el equilibrio perfecto. Pero las apariencias engañan, porque incluso en medio del éxito, existían heridas que nunca terminaron de sanar. Y todo quedó en evidencia durante aquella entrevista que cambiaría la percepción pública sobre ella para siempre. La conversación comenzó de manera tranquila. Preguntas sobre proyectos, metas personales y nuevos desafíos profesionales. Nada fuera de lo común, hasta que llegó una pregunta aparentemente sencilla. ¿Has amado de verdad alguna vez? Clarisa guardó silencio. Por unos segundos, el estudio entero quedó inmóvil. Su mirada cambió. Las sonrisas desaparecieron. Y por primera vez en muchos años, el público vio algo diferente en ella. Fragilidad, ¿verdad? Dolor. Sí, respondió lentamente. Luego respiró profundamente. Y finalmente pronunció las palabras que se volverían virales en cuestión de minutos. Yo amo a una persona desde hace mucho tiempo, aunque la vida nos haya separado. La entrevista explotó en redes sociales. Miles de personas comenzaron a especular inmediatamente sobre la identidad del hombre misterioso. Pero lo más impactante no fue la confesión en sí, fue la emoción con la que habló. Porque no parecía una declaración calculada. Parecía el desahogo de alguien que llevaba demasiado tiempo guardando sentimientos imposibles de esconder. Muchos expertos en entretenimiento comenzaron a analizar cada detalle de sus palabras. Algunos aseguraban que Clarisa hablaba de un amor perdido. Otros creían que se trataba de una relación imposible debido a la fama. Sin embargo, quienes conocen realmente a la presentadora sostienen que la historia podría ser mucho más profunda y más dolorosa. Porque, según rumores cercanos, el hombre al que se refería habría estado presente incluso antes de que ella alcanzara la fama internacional. Alguien que conoció su versión más auténtica, antes del maquillaje, antes de las cámaras, antes de convertirse en celebridad. Clarisa nunca fue una mujer superficial respecto al amor. Eso quedó claro a lo largo de los años. Mientras muchas figuras públicas protagonizaban romances mediáticos constantemente, ella prefería el silencio, la discreción, la privacidad. Y ahora el público comenzaba a entender por qué. Había amado demasiado profundamente. En otra parte de la entrevista, la conductora confesó algo que dejó a muchos espectadores emocionalmente afectados. A veces uno conoce al amor de su vida en el momento equivocado. La frase inundó Internet. Millones de personas se identificaron con aquellas palabras. Porque más allá de la fama y el glamour, Clarisa estaba hablando de algo universal. El dolor de amar sin poder vivir plenamente ese amor. Conforme avanzaba la conversación, la presentadora comenzó a abrir partes de su corazón que jamás había mostrado públicamente. Habló de noches llorando en silencio, de llamadas que nunca se atrevió a hacer, de mensajes escritos y borrados antes de enviarlos, de miedo, de orgullo, y de decisiones que todavía le dolían. No todo lo que parece perfecto realmente lo es, dijo con honestidad. Aquella frase resumía perfectamente la dualidad de su vida. La estrella admirada por millones, y la mujer que, en privado, seguía intentando entender su propia historia emocional. Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En redes sociales, miles de seguidores expresaron apoyo y empatía hacia Clarisa Molina. Muchos afirmaban que nunca antes la habían visto tan humana, tan vulnerable y tan real, porque durante años había construido una imagen impecable. Pero aquella noche dejó caer todas las barreras, y el público descubrió a una mujer completamente distinta, más auténtica, más sensible, más cercana. Sin embargo, también comenzaron las teorías. Algunos usuarios intentaron relacionar la confesión con antiguas parejas públicas. Otros recordaron entrevistas pasadas donde Clarisa evitaba hablar sobre ciertos temas sentimentales. Cada gesto era analizado. Cada palabra era interpretada, y mientras Internet intentaba descubrir quién era el amor de su vida, ella permanecía en silencio, como si todavía existieran emociones demasiado delicadas para exponerlas completamente. Lo cierto es que la confesión cambió algo importante en la percepción pública sobre Clarisa Molina. Por primera vez, dejó de ser solamente una celebridad brillante.
y se convirtió en una mujer real, enfrentando emociones reales. Eso hizo que millones de personas conectaran aún más profundamente con ella. Porque detrás del éxito, detrás de la fama y detrás de la belleza, existía alguien que también había sufrido por amor. Las semanas posteriores a la entrevista estuvieron llenas de especulaciones mediáticas. Programas de entretenimiento debatían constantemente sobre el misterioso hombre mencionado por Clarissa, pero ella no volvió a hablar del tema, al menos no públicamente. Sin embargo, personas cercanas aseguran que aquella confesión representó un enorme alivio emocional para ella, como si finalmente hubiera dejado salir un peso que llevaba cargando durante años. Y quizá eso fue lo más impactante de toda esta historia. No la identidad del hombre, no los rumores, no las teorías, sino el hecho de que, incluso en un mundo obsesionado con las apariencias, Clarissa Molina decidió mostrarse vulnerable. Decidió hablar desde el corazón. Y eso requiere más valentía de la que muchos imaginan. Porque al final, detrás de cada celebridad, existe una historia que el público no conoce completamente. Historias de pérdidas, de silencios, de amores imposibles y de heridas emocionales escondidas detrás de una sonrisa perfecta. La historia de Clarissa Molina apenas comenzaba a revelarse. Y lo que vendría después sorprendería todavía más a millones de personas. Porque según fuentes cercanas, la confesión pública no fue casualidad. Hubo una razón específica por la cual decidió hablar precisamente ahora. Una razón profundamente emocional. Y relacionada directamente con el hombre que cambió su vida para siempre. Pero esa verdad todavía permanecía oculta. Por ahora. Durante semanas, la confesión de Clarissa Molina siguió dominando titulares y conversaciones en redes sociales. Nadie esperaba que una de las figuras más reservadas del entretenimiento latino hablara de una herida emocional tan profunda. Y sin embargo, cuanto más intentaba guardar silencio después de aquella entrevista, más evidente resultaba que detrás de sus palabras existía una historia mucho más intensa de lo que el público imaginaba. Porque aquella frase, "Lo amo y creo que nunca dejé de hacerlo", no parecía referirse a un romance pasajero. Sonaba a algo mucho más poderoso, más antiguo, más doloroso. Y quizá precisamente por eso Clarissa había tardado tantos años en atreverse a hablar. Las personas cercanas a la conductora comenzaron lentamente a revelar pequeños detalles sobre una etapa de su vida que hasta entonces permanecía completamente desconocida para la prensa. Una etapa ocurrida mucho antes de la fama internacional, antes de los programas de televisión, antes de las alfombras rojas, antes incluso de que ella imaginara que algún día millones de personas conocerían su nombre. Fue entonces cuando apareció él, según antiguos conocidos de Clarissa. El misterioso hombre no pertenecía originalmente al mundo del espectáculo. No era cantante, no era actor, no era influencer ni empresario mediático. Era alguien completamente distinto, alguien que la conoció cuando todavía era simplemente una joven llena de sueños, inseguridades y miedo al futuro. Y quizás eso fue exactamente lo que hizo que aquella relación marcara tanto su vida, porque él vio a la verdadera Clarissa, no a la celebridad, no al personaje televisivo, sino a la mujer real. Quienes convivieron con ella durante esa época aseguran que Clarissa cambió completamente cuando se enamoró. Su energía era distinta, sonreía más, hablaba constantemente de proyectos futuros. Parecía sentirse protegida emocionalmente por primera vez en mucho tiempo. Pero también existía algo que pocos comprendían, el miedo. Un miedo profundo a perder aquello que más felicidad le había dado. Clarissa nunca tuvo una vida emocional sencilla. Desde muy joven, aprendió que el éxito muchas veces atrae personas interesadas, falsas amistades y relaciones superficiales. Por eso le costaba confiar completamente en alguien. Sin embargo, con él fue diferente. La conexión parecía inmediata, natural, casi inevitable. Con él podía ser yo misma, confesó una vez a una amiga cercana. Y esa frase explicaba todo. Porque durante años, Clarissa sintió que debía ser perfecta frente al mundo. Perfecta físicamente. Perfecta profesionalmente. Perfecta emocionalmente. Pero con aquel hombre, no necesitaba fingir. Las primeras etapas de la relación estuvieron llenas de momentos simples, que ella todavía recuerda con enorme nostalgia.
Caminatas largas, conversaciones hasta el amanecer, sueños compartidos, promesas de futuro. No existían fotógrafos siguiéndolos, no existía presión mediática, no existían titulares sensacionalistas, solo dos personas intentando construir algo verdadero. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la fama comenzó a cambiarlo todo. Cuando Clarisa empezó a crecer profesionalmente, su vida entró en una espiral completamente distinta. Las oportunidades laborales comenzaron a multiplicarse. Los viajes se volvieron constantes. Las grabaciones ocupaban cada vez más tiempo. Y poco a poco, la relación comenzó a sufrir el peso de una realidad difícil de controlar. La distancia, la presión pública, los rumores, los celos provocados por la exposición mediática. Según personas cercanas, hubo momentos en los que ambos intentaron salvar la relación desesperadamente. Pero mientras la carrera de Clarisa avanzaba a una velocidad impresionante, su vida sentimental comenzaba a fracturarse silenciosamente. Ella quería luchar por el amor, pero también sentía que no podía detener el sueño por el que había trabajado toda su vida. Y ahí comenzó el verdadero conflicto emocional que la acompañaría durante años. En privado, Clarisa vivía agotada emocionalmente. Frente a las cámaras brillaba, pero al terminar las grabaciones muchas veces lloraba sola. No porque odiara el éxito, sino porque empezaba a sentir que el precio emocional era demasiado alto. A veces el éxito te obliga a perder cosas importantes, confesó más adelante. Y quienes hoy analizan su historia creen que aquella frase estaba dirigida precisamente a esa relación. La separación no ocurrió de manera explosiva. No hubo escándalos públicos. No hubo traiciones confirmadas. No hubo declaraciones agresivas. Lo que existió fue algo mucho más triste. Dos personas que seguían amándose, pero que dejaron de encontrarse emocionalmente en el mismo lugar. Ese tipo de ruptura suele ser el más doloroso, porque no existe un villano claro. No existe odio. Solo silencios, distancia. Y la sensación devastadora de que la vida empujó a dos personas en direcciones distintas. Durante mucho tiempo, Clarisa evitó hablar sobre esa etapa de su vida, porque todavía le dolía demasiado. Incluso después de la separación, seguía preguntando discretamente por él a través de amigos en común. Seguía recordando fechas importantes. Seguía guardando fotografías privadas que nunca mostró públicamente. Y sobre todo, seguía comparando inconscientemente a cualquier nueva persona con aquel amor que jamás logró olvidar completamente. Con el paso de los años, la prensa comenzó a relacionarla sentimentalmente con otras figuras públicas. Algunos romances fueron reales, otros simplemente rumores creados por el espectáculo. Pero quienes realmente la conocían notaban algo extraño. Clarisa nunca parecía entregarse completamente. Siempre existía cierta barrera emocional, como si una parte de su corazón todavía permaneciera atrapada en el pasado. Y quizás era exactamente eso lo que ocurría. Porque hay amores que terminan oficialmente, pero jamás desaparecen del todo. Una amiga cercana reveló discretamente que Clarisa pasó mucho tiempo culpándose por lo ocurrido. Pensaba que tal vez había priorizado demasiado su carrera. Pensaba que quizá debió luchar más por la relación. Pensaba que el amor verdadero merecía más sacrificios. Pero también entendía algo doloroso. Ella no podía renunciar a sus sueños. Ese conflicto interno la acompañó durante años. Por un lado, se sentía orgullosa de todo lo que había logrado profesionalmente. Por otro, existía una tristeza silenciosa, cada vez que recordaba lo que perdió en el camino. Hubo incluso momentos en los que intentaron volver. Sí, según fuentes cercanas, después de la ruptura existieron reencuentros discretos, conversaciones pendientes, llamadas inesperadas, mensajes emocionales enviados de madrugada. Y cada reencuentro reabría sentimientos que nunca desaparecieron realmente. Pero el tiempo seguía avanzando, y sus vidas parecían incapaces de alinearse nuevamente. Mientras tanto, Clarisa se convertía en una estrella cada vez más grande. Programas exitosos, contratos importantes, reconocimiento internacional, millones de seguidores. Pero en privado seguía existiendo una parte emocional que nadie veía. La parte que todavía recordaba cómo era amar lejos de las cámaras. En una ocasión, durante una conversación privada filtrada años después por alguien cercano al entorno televisivo,
Clarisa habría dicho algo que hoy cobra muchísimo sentido. El problema no es encontrar a alguien. El problema es olvidar a la persona que realmente te marcó. Aquella frase, ignorada durante mucho tiempo, ahora parece revelar la profundidad de sus sentimientos. La presión mediática tampoco ayudó. Cada vez que aparecía públicamente con alguien, Internet comenzaba inmediatamente a especular sobre bodas, relaciones serias o futuros compromisos. Pero la realidad era mucho más compleja. Porque Clarisa no buscaba simplemente compañía. Buscaba algo que ya había sentido antes. Algo que ninguna relación posterior logró reemplazar completamente. Conforme cumplía años, su perspectiva sobre el amor comenzó a cambiar profundamente. A los 20 años, soñaba con finales perfectos. A los 30 entendió que la vida rara vez funciona de manera ideal. Y a los 34, finalmente encontró el valor para aceptar públicamente algo que llevaba demasiado tiempo negando. Seguía amándolo. La confesión no fue impulsiva. No fue accidental. Fue el resultado de años de emociones reprimidas, de recuerdos imposibles de borrar, y quizás también del miedo a que el tiempo siguiera pasando sin decir la verdad. Las redes sociales explotaron nuevamente cuando comenzaron a circular teorías sobre la posible identidad del hombre. Algunos periodistas aseguraban que se trataba de alguien completamente alejado de la industria del entretenimiento. Otros afirmaban que ambos todavía mantenían contacto esporádico. Incluso aparecieron rumores sobre un posible reencuentro reciente. Pero Clarisa continuó evitando confirmar detalles específicos. Y probablemente había una razón muy importante para ello. Porque esta historia todavía no estaba terminada. De hecho, personas cercanas aseguran que lo más impactante aún no había sido revelado. Porque detrás de la confesión pública, existía un acontecimiento reciente que habría cambiado completamente el estado emocional de la presentadora. Algo inesperado. Algo profundamente íntimo. Algo relacionado directamente con aquel hombre. Y fue precisamente después de ese acontecimiento cuando Clarisa decidió finalmente hablar. Decidió dejar de esconder sentimientos. Decidió mostrarse vulnerable. Porque entendió algo que muchas personas descubren demasiado tarde. El tiempo no espera a nadie. Las últimas palabras que pronunció al final de aquella entrevista dejaron al público completamente paralizado. Hay amores que nunca desaparecen, aunque pasen los años. La frase parecía sencilla, pero en realidad escondía décadas de emociones acumuladas. Y quizá también una esperanza silenciosa. La esperanza de que algunas historias todavía puedan tener un nuevo comienzo, aunque nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir después. Después de tantos años de silencio, Clarisa Molina comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Esconder sus sentimientos ya no la protegía del dolor. La fama le había enseñado a sonreír, incluso cuando estaba rota por dentro. Le enseñó a aparentar fortaleza frente a millones de personas, pero también le hizo perder momentos importantes, emociones reales y oportunidades que quizás nunca volverían. Y fue precisamente un inesperado reencuentro lo que terminó removiendo todo en su corazón. Según personas cercanas, Clarisa volvió a hablar recientemente con aquel hombre que marcó su vida años atrás. No hubo cámaras, no hubo prensa, solo una conversación sincera entre dos personas que jamás lograron olvidarse completamente. Aquella conversación la hizo entender algo muy profundo. El verdadero amor no siempre desaparece con el tiempo. A veces permanece dormido, esperando el momento adecuado para volver a despertar. Días después de aquel encuentro, Clarisa tomó la decisión que sorprendió a todos. Dejar de ocultar lo que sentía. No quiero seguir fingiendo que no me importa, habría confesado en privado. Por primera vez en muchos años, decidió priorizar sus emociones antes que la imagen pública. Y aunque todavía mantiene muchos detalles en reserva, su confesión dejó claro que ese hombre sigue ocupando un lugar enorme en su corazón. Hoy, a sus 34 años, Clarisa Molina ya no parece la mujer emocionalmente cerrada que el público conoció durante tanto tiempo. Ahora luce más tranquila, más honesta consigo misma, más humana, porque entendió que amar no es una debilidad. Es una de las mayores formas de valentía, y aunque nadie sabe cuál será el futuro de esta historia, millones de seguidores quedaron profundamente conmovidos con sus palabras, porque detrás de la celebridad existe una mujer real,
Una mujer que sufrió, que lloró en silencio, que perdió, que esperó, y que finalmente encontró el valor para decir, sí, lo amo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emotiva historia sobre Clarisa Molina. Si te gustó este capítulo y quieres más historias exclusivas, análisis y confesiones impactantes del mundo de las celebridades, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante para ti.